Gloria a Dios. Bueno, ahí nos quedamos. Vamos a dar comienzo a esta clase. El título es El camino de la victoria y ser llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando acerca de lo que es la santidad, la necesidad de buscar la santidad para poder servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Y aquí vamos a ver que para poder obtener una victoria en nuestra santidad es buscar la llenura del Espíritu Santo. Dice, solo Dios puede hacernos santos, pero no lo hará sin nuestra cooperación. Él nos ha dotado de santidad, nos ha dado las herramientas necesarias para ser santos, pero algo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte es nuestra cooperación. Vamos a mirar más adelante cómo se va a desarrollar esto. Dice, todo pecado debe ser confesado a Dios porque todo pecado es contra Él. Amén. Hay una parte en la Biblia que dice, confesad vuestras ofensas, pero los pecados cometidos por nosotros son contra Dios. Amén. Y por eso tenemos que confesarle los pecados a Él. Y si hemos perjudicado a alguien, entonces también debemos confesarlo a esa persona. Muchos de nuestros pecados que cometemos conllevan faltas a personas que están a tu alrededor. Y si ese ha sido el caso, usted también tiene que ir con esa persona, confesar su falta para que el pecado completo y totalmente pueda quedar expiado de parte del Señor. ¿Cómo hacer una verdadera confesión? Vamos a estudiar lo que realmente el método exacto de cómo confesar una falta que hayamos cometido. Primeramente debe ser inmediata. Cuando usted se da cuenta que ha cometido una falta contra Dios, un pecado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Inmediatamente darse cuenta que cometió una falta. Porque usted y yo nos damos cuenta de lo que hemos cometido, lo que hacemos, y inmediatamente tenemos que confesarlo. Debe ser incondicional. No podemos ponerle condiciones para que Dios nos perdone. No podemos poner condiciones para ir a pedir perdón o disculpas a una persona. Debe ser incondicional, exclusivamente cuando usted fue el que cometió la falta. Tal vez hemos escuchado la frase, si se porta bien, entonces yo me portaré bien. Eso no es incondicional, sino es condicional. Nuestra confesión debe ser completa, para que nuestra conciencia, para que no haya ningún remordimiento, la confesión de nuestras faltas debe ser completamente completa y tiene que ser específica. ¿Qué fue lo que exactamente donde nosotros fallamos? ¿Verdad? Acompañada de la decisión de dejar el pecado. Entonces, ¿cómo debe ser una confesión realmente? Tenemos que poner de nuestra parte, decir, esta falta, este daño que hice, esto que causé, ya no lo voy a volver a cometer. Y por último tenemos de corazón. Cuando confesamos con sinceridad nuestros pecados, podemos saber por la autoridad de la palabra que hemos sido perdonados. Vamos a ver más adelante algo más acerca de esto. Cuando usted confiesa sus pecados, sus faltas, sus errores, sus debilidades a Dios, de todo corazón, a través de la palabra nos damos cuenta que realmente hemos sido perdonados. Es una situación donde usted, el creyente, debe de estar positivamente seguro de que la falta no lo va a seguir a usted, que no va a haber un remordimiento en su conciencia, sino que nuestros pecados quedaron completamente perdonados. Y es cierto que cuando Dios perdona, olvida. Hebreos 10:17. Amén. ¿Quién cree que cuando Dios perdona, olvida? Amén. Ahora, esto no quiere decir que Dios tiene mala memoria. ¿Cómo trabaja esto? La Biblia dice que Dios
sepulta nuestros pecados en lo más profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos, ¿verdad? Hebreos 10:17. Esto quiere decir que cuando Dios nos perdona una falta, simple y sencillamente no la vuelve a traer a nuestra memoria. Él conoce la falta, él tiene muy buena memoria, él es omnisciente, todo lo sabe, pero simplemente vamos a suponer, dar un ejemplo, usted cometió una falta y 10 meses adelante, 7 meses más adelante, usted vuelve a cometer otra. Dios va a tratar el asunto por la falta que acaba de cometer, pero no le va a traer al recuerdo la falta que usted cometió. Dice, esto no significa que Dios tiene mala memoria, ¿verdad? Sino que nunca volverá a sacar esos pecados en contra de nosotros. La gracia de Dios nos enseña que debemos rectificar los males del pasado hasta donde nos sea posible. Hay una ley en el Antiguo Testamento que es la ley de la restitución. Cuando yo hago daño a una persona, la Biblia me responsabiliza para yo restituir el daño. No simplemente ya me arrepentí, ya pedí perdón, sino tengo que tratar de restituir el daño que yo causé en mi falta. Debemos restaurar aquellas cosas que hayamos tomado fraudulentamente. Podría significar también pagar intereses. Vamos a ver un caso aquí con Zaqueo, en Lucas 19, verso 8. Zaqueo lo hizo no para ser salvo, sino porque había sido salvo. Conocemos la historia de Zaqueo. Cuando Zaqueo viene a los caminos del Señor y Zaqueo es salvo, él dice, si a alguien le he robado, 4 veces más le devolveré. Dice la Biblia que Zaqueo vendió la mitad de sus bienes y lo repartió entre los pobres. Esto no lo hizo para ser salvo, lo hizo porque ya era salvo. El que ya es salvo tiende a tener la naturaleza de Dios. El que es salvo tiende a restituir, reparar el daño que hemos causado. Muchos de nosotros a veces pensamos erróneamente y decimos, no, pues ya lo perdoné. No se trata nomás de decir ya lo perdoné, se trata de ir con la persona y pedirle perdón, porque ese perdón que usted va a pedir va a ser un bien para usted, para que su falta sea completa y totalmente perdonada. La restauración ha de ser sincera y total, o sea, completamente. Si debemos presentar al Señor nuestros miembros como instrumentos de justicia. Cuando Pablo habla a los corintios, presenta a la iglesia como diferentes miembros, pero todos en un mismo cuerpo. Nosotros tenemos varios miembros, tenemos nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca. Y todos los miembros tenemos que siempre presentarlos al Señor como instrumentos de justicia. Que todo lo que nosotros hagamos sea para que Dios sea glorificado. Es bien importante la conducta del creyente para que Dios sea glorificado en nosotros. Dice, satura tu vida con la palabra. Necesitamos permanecer cerca de la palabra, tan cerca que nuestra vida esté saturada por ella. ¿Qué quiere decir saturado? Llenada, llena, completa, total. La palabra es la lámpara a nuestros pies, ¿verdad? La palabra es la que nos va a guiar, la palabra es la que nos va a indicar las cosas que podemos y que no podemos hacer. Por eso es necesario que usted escudriñe la palabra. ¿Cuántos cristianos hoy en día ya tienen años en las iglesias, pero no escudriñan la palabra? No se meten a profundidad de la palabra. La palabra nos va a indicar y nos va a señalar la voluntad de Dios. Tal vez recibamos buenos consejos de las personas, tal vez nosotros tengamos una buena conciencia, una buena manera de pensar, pero la Biblia a través de la Escritura nos va a enseñar realmente lo que Dios quiere de nosotros. Pues es necesario que usted aprenda versos de memoria, que conozca la palabra, que sepa qué es lo que debe de hacer cuando hay un problema en su vida. Y al leer la palabra aprendemos las líneas generales de conducta que Dios desea de nosotros. La Biblia es el libro de reglas y normas para el creyente. Amén. Si usted no conoce la palabra, no va a saber cómo Dios quiere que usted se comporte. Es ahí la importancia de estudiar la Biblia. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que encontráis la vida eterna.
Las Escrituras es el mapa para el creyente. Al memorizarla, hacemos que el Espíritu Santo nos recuerde los pasajes apropiados en momentos de testimonio, tentación o decisión. ¿Qué tan importante es conocer la palabra? ¿Recuerda la tentación de Jesús? El diablo lo tentó usando la palabra y Jesús contesta respondiendo con la palabra misma. Es bien importante que usted tenga textos de memoria para cuando vengan tiempos de tentación, tiempos de prueba, tiempos difíciles, venga a su mente la palabra y usted pueda fortalecerse en la palabra. ¿Qué ejemplo podemos dar con esto? Cuando supongamos va a haber una tentación de cualquier índole, algo que usted va a cometer y es en contra de la voluntad de Dios. Como usted conoce la palabra, el Espíritu Santo le va a traer a su memoria un texto, supongamos, no robarás. Entonces eso lo hace a usted que no agarre lo que es ajeno. Pablo lo declara de una manera, dice, yo no hubiese conocido el pecado si no hubiese sido por la ley, porque la ley es la que señala el pecado. Al estudiarla, nos libramos de falsas doctrinas o falsas expectativas. Amén. Todos nosotros tenemos una mente y en nuestra mente tenemos pensamientos y tenemos diversos pensamientos, pero la manera de poder saber lo que es real, lo que es cierto, es a través de conocer la palabra. De esa manera nos damos cuenta cuando hay una expectativa que realmente no viene de Dios. Podemos escuchar predicadores, podemos escuchar maestros, y si usted no conoce la palabra, no va a saber si la doctrina es falsa, es correcta, porque usted no la va a poder acomplejar con la palabra correcta. Pero si usted conoce la palabra, si usted estudia la palabra y escucha cualquier frase o cualquier testimonio, alguna expresión, usted se va a dar cuenta si eso es correcto o no es correcto. Si no, podemos caer en un engaño. Dice, al meditar sobre ella somos transformados al contemplar a aquel que nos habla. Y al obedecerla somos conducidos por camino de justicia. Mateo 7:22 dice que no todos van a entrar al reino de los cielos. Ahí vemos que le dice, Señor, en tu nombre nosotros oramos por los enfermos y los enfermos eran sanados. En tu nombre nosotros expulsábamos los demonios y los demonios eran expulsados. Pero el Señor les contesta, no os conozco, hacedores de maldad. Al obedecer la palabra, nosotros vamos automáticamente a ser conducidos hacia la justicia de Dios. Por eso es la importancia de conocer la palabra. La palabra, en otras palabras, le va a dar a usted santidad, lo va a santificar, lo va a perfeccionar. La palabra, al conocerla, lo va a apartar de lo que es malo. Lo va a guiar por sendas de justicia. ¿Cómo podemos saber lo bueno y lo malo? A través de la palabra. Dice, tampoco hay santidad sin oración. Recuerde que santidad quiere decir apartado. Amén. Apartado de las cosas del mundo, consagrado para algo, para alguien, y de una manera que nosotros podemos buscar también la santidad es a través de la oración, que es la comunión, la comunicación del creyente con Dios. Y se mantente unida a la comunión cristiana. Otra influencia santificadora es la comunión de otros creyentes. Al igual que cada oveja se junta con su pareja, ¿verdad? Las ovejas se juntan y así juntas ellas mismas se dan calor mutuo. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Esto quiere decir que no podemos vivir separados. Tenemos que vivir juntos en armonía, en compañerismo. Por eso es importante no faltar a la iglesia, a los servicios, ir a las campañas, cuando haya servicios de oración, cuando haya servicios de vigilia, estar juntos. Eso nos va a santificar. De una manera u otra nos va a hacer más responsables para con Dios. Se nos exhorta a no dejar de congregarnos, Hebreos 10:25, y mantenernos ocupados en el Señor es algo bien importante. ¿De qué manera nos podemos mantener ocupados? Al leer la Biblia, la oración, estar en la iglesia, estar en eventos,
procurar estar en comunión. De esa manera nuestra mente está ocupada en las cosas celestiales. Dice, los cristianos victoriosos han probado el valor de mantenerse ocupados para el Señor. Eclesiastés 9:1, perdón, 9:10. En los momentos de mayor tentación y peligro es cuando no nos mantenemos ocupados. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no estamos ocupados? Nuestra mente empieza a mantenerse ocupada en otras cosas. Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios. El buscar el reino de Dios nos va a mantener ocupados. Nuestra mente va a estar ocupada en las cosas de Dios. Su poco tiempo que le queda durante el día, su mente va a estar en escudriñar la palabra, va a estar en tener comunión con Dios a través de la oración. Esa mente va a estar tan ocupada, tan llena de las cosas de Dios, que no va a tener tiempo para pensar en otras cosas que nos pueden alejar del Señor. David aprendió la lección para su vergüenza, 2 Samuel 11. Esta historia nos relata que en tiempos de guerra, en vez de que el rey David anduviera en la guerra, se quedó en su casa. Y como estaba en su casa, su mente no estaba ocupada en las cosas de la guerra. Y tuvo una tentación con una mujer que usted ya conoce la historia. Cuando pensamos en Sodoma, pensamos en homosexualidad, pero Ezequiel nos recuerda que otro de los pecados personales fue la ociosidad. Aparte de que en Sodoma había abundante pecado de homosexualidad, también eran muy ociosos, no hacían nada. Y ahí tenemos la cita de Ezequiel 16:49. Ahora vamos a vincular todo esto con la disciplina del cuerpo. ¿Qué es una disciplina? La disciplina es un orden. Nuestro cuerpo, que es el templo y la morada del Espíritu Santo, tenemos que disciplinarlo para que nuestro cuerpo esté bien ordenado. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de nuestros miembros, como también de nuestra mente. Dice, no debemos olvidar que Dios nos recompensa cada vez que resistimos la tentación. Santiago 1:11. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es una bienaventuranza cuando nosotros pasamos una tentación. Cuando la tentación llega a tu puerta, ¿a quién debe de abrir la puerta? Jesús. Amén. Si usted abre la puerta, está expuesto, pero siempre ponga a Jesús delante de usted. Es importante, ¿qué tan importante es disciplinar el cuerpo como lo es controlar los pensamientos? La mente es el manantial donde fluyen nuestras acciones, Proverbios 4:23. Todo lo que accionamos, todo lo que hacemos, primeramente tiene lugar en nuestra mente. De nuestra mente baja a nuestro corazón, que es el baúl, que es el lugar donde se guardan nuestros pensamientos, nuestro tesoro. Bendito sea el nombre del Señor. Y es un manantial tremendo, de ahí va a salir lo que nosotros somos. Por eso el pecado comienza en la mente. Nos volvemos como pensamos. Por eso es importante controlar lo que son la televisión, cine, música, radio, películas, programas. Porque todo lo que agita el animal que llevamos, es todo lo que agita el animal que llevamos adentro. Recuerden que tenemos dos naturalezas. Una naturaleza divina, pero también tenemos una naturaleza humana. Y la que usted alimente es la que va a estar más fuerte. Y si no alimentamos nuestra mente, nuestros pensamientos con cosas espirituales, puede que el hombre interno, ¿verdad?, el lobo que está adentro, pueda ser despertado por cosas que puedan afectar en nuestros pensamientos. Dice, hay un aspecto positivo en el pensamiento si llenamos nuestra mente con lo que es puro y es santo. Cuando usted tiene una bolsa de plástico, usted la puede llenar de lo que usted quiera. La puede llenar de agua, de algodón, de tierra, de lodo. Así es nuestra mente. ¿Cómo estamos llenando? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿Qué estamos poniendo en nuestra mente? ¿Cómo podemos llenar nuestra mente? Decíamos que todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que oímos,
Y todo lo que palpamos es lo que está almacenando en nuestra mente. Pues es bien importante con quién estamos y qué hablamos. Porque todo eso se está almacenando en nuestra mente. Y la tenemos que llenar con cosas puras. Mateo 18, del 8 al 9. Pablo nos recuerda que debemos considerarnos muertos al pecado. Consideremos vivos a Dios. Esto significa que respondamos con una obediencia instantánea, buscando siempre lo que agrada. Pablo dijo esta expresión: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Siempre que el pecado asedia nuestra vida, vamos a considerarnos muertos. El muerto no siente, el muerto no se emociona, el muerto no se altera porque está muerto. Tenemos que presentar nuestros cuerpos vivos, santos, agradables delante de Dios. Vamos a mirar cómo debemos de evitar contactos peligrosos. Amén. Debemos de evitar lugares, situaciones donde va a tener contacto la debilidad humana que está dentro de nosotros. Si Dios nos rescató del alcohol, tenemos que evitar lugares donde hay alcohol. Y así sucesivamente, dependiendo su debilidad, cada uno de nosotros conocemos cuál es la debilidad nuestra. Entonces tenemos que evitar ir o frecuentar esos lugares, porque es como tentar a Dios. Dice, llamen pidiendo ayuda. Dice, Pedro se hundió en el agua y el Señor le extendió su brazo. ¿Qué es lo más importante cuando usted siente que está cayendo, que está cediendo a una tentación? Clamar a Dios. ¿Ven? Podemos ver a José, que estaba en una situación vergonzosa con la mujer de Potifar, y este hombre salió corriendo. Entonces tenemos que evitar esos tipos de contactos. No tentemos a Dios. El reino del mundo y el reino de Dios. El mundo es la sociedad humana que excluye a Dios. Es toda la esfera de asuntos e actividades mediante los que el hombre trata de hacerse feliz sin Dios. Es todo lo opuesto a Dios. El reino de Dios es la sociedad de personas que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Hay dos reinos en este mundo. Hay dos reinos. El reino de Dios y el reino del mundo. Donde el hombre trata por sus propios méritos, a través de sus esfuerzos, satisfacerse y obtener una felicidad, cuya felicidad a veces es espontánea, es imaginaria, ¿verdad? Pero todos aquellos que somos y pertenecemos al reino de Dios, somos los que hemos reconocido y nos hemos sometido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Satanás es el gobernante de este mundo. Es llamado príncipe de este mundo y el Dios de este. En otras palabras, el que no es parte del reino de Dios, es parte del reino del mundo. Y si no es parte del reino de Dios, usted no es gobernado por el Señor Jesucristo, sino que es gobernado por Satanás, que es el Dios de este mundo y el príncipe de este siglo. Todos los inconversos son súbditos del reino del mundo. Aman al mundo y son amados por el mundo. Cuando alguien nace nuevo, pasa del reino del mundo al reino de Dios. Y si un hijo de Dios insiste en confraternizar con el mundo, Dios lo permite para que aprenda por amargura experiencia del que el mundo está vacío. Muchas veces Dios permite que usted experimente las cosas del mundo para que se dé cuenta por carne propia la diferencia que hay entre servir a Dios y servir al mundo. ¿Qué es lo que nos trae el mundo? Amargura, dolor, llanto, enfermedad y hasta la muerte. Jesús ofrece vida eterna y vida en abundancia. Dijo Jesucristo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y hay dos clases de sabiduría, la del mundo y la de Dios. La sabiduría del mundo siempre va a estar opuesta a la sabiduría de Dios. Amén. Es bien importante saber que no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos, vamos de paso. Por eso el mundo no es nuestro hogar. Jesús
Jesús dijo claramente, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. ¿Sí? Puedes a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también recibiréis. Esto quiere decir que nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Dice, los valores espirituales son los que valen. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría y la grandeza es ser humilde. Haz lo recto, obedece la palabra de Dios. El mundo piensa diferente al reino de Dios. El mundo piensa, yo voy a ser grande, quiero ser famoso, quiero tener poder, yo soy sabio y yo puedo hacer todo. En el mundo espiritual, el creyente tiene que ser humilde, sumiso, obediente, sabiendo que Dios es el que merece toda la gloria, toda la honra, y es Dios el que nos da todas las cosas que necesitamos. Dice, ayuda a los que no te pueden corresponder. En el mundo, ¿qué hace la gente? La gente busca amistades que tarde o temprano le puedan devolver un favor. Pero nosotros somos llamados para ayudar a aquellos que están necesitados, aquellos que han sido abandonados, aquellos que están quebrantados, que usted sabe que ellos nunca, tal vez, le van a poder devolver el favor que usted le va a hacer. La Biblia dice que tenemos que darle agua al sediento y comida al hambriento y abrigo al que está desnudo. Y tal vez esa gente nunca la vuelva a ver, pero es la vida contraria, la vida del mundo, donde usted va a hacer un favor sin esperar algo a cambio. Dice, devuelva bien por mal, vuelva la otra mejilla. Esto es para ver la diferencia que hay entre un cristiano y un incrédulo. Nosotros no podemos pagar un mal con otro mal. Nosotros tenemos que seguir las pisadas del maestro, y cuando alguien nos hace un daño, de la manera que sea, nosotros tenemos que corresponder con una bendición, con un bien. No lo hacemos porque muchas veces tenemos la mentalidad del mundo, no me voy a dejar, yo puedo más, estoy más fuerte, pero la Biblia nos dice que venzamos al mal, lo venzamos con el bien, y si a usted le pegan en una mejilla, la Biblia dice que le den con la otra. Esto no está hablando físicamente, sino que si te lastiman una vez, que te vuelvan a lastimar 2 veces, y que eso no afecte el amor que hay en tu corazón para las personas. ¿Cuántas veces nuestro amor es afectado por las bofetadas que nos da la vida? Y a veces se nos enfría el amor por esa causa. Que no le afecte, si le dan una vez, que le dan 2. Distribuya según la necesidad y juzgue con juicio justo. Es bien importante cómo juzgamos las cosas. En el reino de Dios no existen, como conocemos, las palancas, no hay influencias, toda la gente es igual. Debemos de tratar a toda la gente como a cualquier otro. No hay unos más grandes ni más chicos, todos somos igual delante de Dios. Dice, el pecado es cualquier acto, palabra, pensamiento o motivo que no alcance la perfección de Dios. En otras palabras, pecar es infringir la ley de Dios. Dios tiene establecido mandatos, decretos, mandamientos, y si nosotros no los obedecemos, es tomado como un pecado. Dentro del mundo secular, si usted va por una calle manejando y está una señal de un acto, y si usted se pasa ese acto, ¿qué cometió? Una infracción, una falta terrenal. ¿Por qué? Porque ahí decía que usted se tenía que parar. Si la Biblia dice, no robarás, y usted roba, ya cometió un pecado, porque Dios lo estableció. Y puede ser ese pecado físico, puede ser mental, ¿verdad? Dice, no solo es hacer lo malo, sino también de hacer el bien. Santiago 4:17. Dice la Biblia que si sabe hacer usted el bien y no lo hace, le es tomado por pecado. Esto quiere decir que usted y yo tenemos que hacer el bien en todo momento que haya una necesidad de hacerlo. Porque usted dice, bueno, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, no lo hago, pero si hay algo que usted puede hacer para el bien de una persona o para el bien de algo y usted no lo hace, ya le es tomado
como un pecado, porque usted tuvo la oportunidad. Un ejemplo, Dios le ha dado salud, Dios le ha dado un empleo. Usted trae un dinerito y ve a un hombre que tiene hambre, que no ha comido, y será bien darle un alimento. Pero si usted no lo hace, dice Santiago que ya es un pecado. Porque tuvo la oportunidad de ayudar a esta persona y no lo hizo. O sea, el pecado es universal, lo impregna todo. El pecado comienza en la mente. Eso ya lo habíamos estudiado. El pecado que hace nos esclaviza, es engañoso, nos ciega, nos endurece, y el pecado pasa la culpa a otros. Muchas veces cuando cometemos una falta tendemos, ¿verdad?, por herencia, de echarle la culpa a otra persona. Me alteró, me gritó, me sacó de casillas, pero el pecado viene de uno mismo. ¿Amén? Entonces vamos a traer esa parte. Entonces vemos que el pecado lo va a esclavizar. Y si el pecado tiene consecuencias en esta vida y en la venidera, Salmo 51. Dice el apóstol Santiago, dice, nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie con el mal, sino que cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia, de nuestra propia carne, de nuestros propios deseos, de nuestros propios pensamientos. Nosotros somos atraídos al pecado. Tal vez hubo algo que tuvo algo que ver, pero fue usted el que llevó a cabo la falta. Y el pecado tiene consecuencias en esta vida y en la venidera. A veces hay consecuencias terrenales, tal vez una enfermedad, tal vez una pobreza, y en la vida eterna, pues la falta de estar en la presencia de Dios. El aspecto de la pureza moral, el aspecto del sexo, la inmoralidad sexual ha sido uno de sus mejores armas, y podemos ver ahí a la vía Sansón. Estas son armas que usa el enemigo. Una de las fallas más grandes en el ser humano, hablando del sexo masculino, es la mujer. Y muchos grandes hombres fallaron. Vemos a David, que dice la Biblia que David era conforme el corazón de Jehová. Mas sin embargo, David tomó la mujer de su prójimo. Vemos a Sansón, uno de los hombres más fuertes, y sin embargo Sansón se casó con una mujer filistea, una mujer que no era parte del pueblo de Dios. Los dones de Dios son buenos, pero se pueden abusar de ellos. ¿Cómo podemos explicar esto? Yo al hermano le puedo dar un billete de $100. ¿Son buenos $100? ¿Le pueden servir $100 a usted? Puede echar gas, puede comprar comida. Es el don de Dios. Vamos a decir que el billete es el don. Usted es el administrador. Y es bueno, pero si usted no lo sabe administrar, no le va a dar los buenos. Entonces, así son los dones de Dios. Los dones de Dios son buenos, pero nosotros tenemos que saberlos administrar y no abusar de ellos. Recuerde que lo que de gracia recibimos, de gracia lo tenemos que dar. ¿Podemos cobrar por una sanidad que el Señor ha hecho a través de nosotros? No se puede. Porque es Dios, no está en nosotros. Solamente fuimos un vaso, un instrumento que Dios usó para dar sanidad al enfermo. Entonces, muchas veces cuando se puede abusar de eso es porque no estamos conscientes de que fue el Señor el que lo hizo. Dice, el fuego y el agua son muy útiles cuando están dominados, pero son devastadores cuando están descontrolados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos las cosas del Señor. Dice, el único uso apropiado del sexo es dentro de una relación matrimonial. Toda relación sexual que tenga que ver fuera del matrimonio es pecado, es una falta delante de Dios. Dios creó al hombre con sus órganos genitales reproductores, pero hay un orden delante de Dios que la pareja tiene que ser casada, aprobada por Dios, y que pueda vivir y procrear familia.
pero todo lo que es sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio se considera un pecado inmoral. Dice, Dios instituyó el matrimonio y su deseo fue que fuese permanente. Algunos son llamados al celibato, pero esa es una excepción y no es una regla. ¿Ven? El celibato es cuando la persona se abstiene de tener relación sexual, pero es un don de Dios, donde usted no tiene necesidad de tener mujer. ¿Quién encontramos en la Biblia que tuvo ese don? El apóstol Pablo. Pablo no se casó, ni andaba necesitado de mujer, ni se estaba quemando por tener una mujer, porque Dios le dio ese don. Un don que lo conocemos como el don de la abstinencia. Y por tener ese don, Pablo tenía la libertad de poder ir a donde él quería, tenía la libertad de servirle al Señor. Son casos especiales. Dice, el sexo dentro de la relación matrimonial lleva el placer y la plenitud. El sexo fuera del matrimonio lleva la autodestrucción. Los hombres siguen tratando de racionalizar su desobediencia. Tú haces las escrituras para justificar su amor libre al vivir juntos. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si no dejamos que el Espíritu revele la verdad de las escrituras, nosotros las podemos torcer para nuestro propio beneficio. Amén. La relación libre no es aprobada por Dios. Pero hay mucha gente que tiene relación libre. No necesitamos bien, no peleamos, no discutemos. ¿Para qué casarnos? El casamiento, el matrimonio fue instituido de Dios para los hombres. Si usted lleva una mujer o la mujer lleva un hombre en una forma de amaciato, donde no están casados, tal vez que tengan una vida agradable, pero están en pecado delante de Dios. Dice la teología acomodaticia, Dios quiere que sea feliz. En el pasado hubiera sido considerado algo inmoral. Nadie es perfecto, yo pido perdón a Dios, esto da placer y hay que gozarlo. Esta teología dice, está bueno, hay que hacerlo. En una clase que tomamos de liberación personal, nos dijeron también que muchas veces las personas hacen estas cosas, pero no se dan cuenta que al mismo tiempo están creando como lazos entre los espíritus entre el espíritu nuestro con el espíritu de esa persona, y después, aunque ya después se casen, y es que todo el tiempo se están peleando entre el matrimonio porque antes del matrimonio ya habían estado teniendo relaciones en pecado, y aunque ya hayan arreglado las cosas, eso queda ahí porque el diablo todavía tiene una entrada a ese matrimonio. Son lazos que se crean por no vivir de una forma o no hacer las cosas ordenadas delante de Dios. Y eso de los matrimonios llevan tantos problemas, tantas situaciones difíciles, porque desde el principio no hubo un fundamento bíblico, no hubo un fundamento de orden. Conocemos gente que se casa, que se junta, viven y a los 3, 4, 5 años se casan, pero ya su fundamento no iba sólido. Y esas raíces se quedan bien arraigadas. Por eso 1 Corintios 14:40 dice que hagamos todo, pero decentemente y en el orden de Dios. Leímos la semana pasada que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Y tarde o temprano va a haber una situación difícil. A veces pegamos y decimos, bueno, Dios lo que quiere es que sea feliz. Y yo soy feliz. Pero nuestra felicidad no está en las cosas del mundo. Nuestra felicidad no se concentra en el placer de nuestro cuerpo. Nuestra felicidad está en las cosas espirituales. Hay un canto que dice, solo Dios hace al hombre feliz. La felicidad que el mundo experimenta es una felicidad imaginaria, momentánea, ¿verdad? Pasajera. Muchas veces cuando pecamos, esta teología dice, bueno, ya esto fue en el pasado, ahora estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado, Dios nunca cambia, Dios es el mismo, la palabra siempre queda establecida por igual.
Y muchas veces nosotros nos autoestimamos y decimos, nadie es perfecto. Somos humanos. Los demás lo hacen, somos humanos, es normal, estamos en la carne, no hay ningún pretexto para pecar. Pero el hombre siempre se quiere de una manera autojustificar. Dice, no, pues si el hermano lo hace, si lo hace el hermano, si lo hace fulano, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? Ya le pedí perdón a Dios. Eso no trabaja con el orden de la palabra. Cometí esta falta, pero ya le pedí perdón a Dios. Recuerden que cuando Dios nos perdona, Dios nos dice, y no lo vuelvas a hacer. Y si le da placer, dice que hay que gozarlo. No hay esa expresión que dice, hay que vivir la vida. Esa es la teología mundana. Siempre y cuando se haga con amor. Es otra. Todo el mundo lo hace. Estamos en el siglo XXI. Aún que decida mi conciencia. A pesar de estas racionalizaciones, la inmoralidad sexual continúa prohibida. Primera Tesalonicenses 4:3. ¿Quién tiene primera Tesalonicenses 4:3? No importa todos estos pensamientos, no importa todos estos pretextos, ¿verdad? Por decirlo más claramente, la inmoralidad sexual está prohibida delante de Dios. Tal vez le dé placer, se sienta feliz, se sienta contento, tal vez se sienta realizado, pero es pecado delante de Dios. Vamos a hablar del divorcio. Sí, 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y os apartéis de fornicación. Es la voluntad de Dios. Amén. Que nos apartemos de fornicación. Es voluntad de Dios. Y los que van a ser salvos son los que hacen la voluntad de Dios. Vamos a hablar acerca del divorcio. Si cada cristiano debe inclinarse ante la voluntad de Dios y no dejarse seducir por las prácticas de la sociedad, para llegar a pensar que el divorcio ofrece una vida de salida. El matrimonio es lo más serio, porque es algo que Dios constituyó desde el principio. La primera ceremonia nupcial fue Adán y Eva, ¿verdad? Donde Dios los une y dice, multiplíquense, tengan familia, llenen la tierra. Muchas veces durante el matrimonio tenemos problemas, disoluciones, y lo que se viene a nuestra mente, un divorcio es la respuesta más fácil. Por eso uno tiene que estar muy seguro con quién se va a casar, con quién se está casando, cuál es la responsabilidad que está obteniendo. 3 cosas bien importantes en el matrimonio. Primeramente debe haber respeto en el matrimonio. Respetarse el uno al otro. Número 2, debe de haber confianza. Y número 3, debe de haber comunicación. Cualquiera de estas 3 va a deteriorar su matrimonio. Entonces, la sociedad justificó el divorcio. Ya no estoy a gusto, divórciate. Busca otra mujer que te satisfaga. Y no está a gusto y se vuelve a divorciar y así anda por todos lados, ¿verdad? Delante de Dios, el divorcio, Dios no lo aprueba. El matrimonio debe ser vigente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Eso quiere decir que no va a matar a su pareja para quedar libre, sino que sea una muerte natural. Por si estaban pensando algo malo. Bueno, falta de oración. La falta de oración no permite que nos santifiquemos. Jesús dejó dicho, por lo menos oren 1 hora. Por lo menos. O sea, que puede orar más, pero por lo menos tiene que orar 1 hora. ¿Para qué es la oración? Para no caer en tentación. La oración es la comunión con Dios. Mientras más usted esté en intimidad, en comunión con Dios, menos usted va a pecar. ¿Amén? Es lo mismo en una pareja, ¿verdad? Mientras la pareja esté unida, junta, en comunión, menos va a haber infidelidad. Pero usted se separa y hay una posibilidad que haya una infidelidad. Dice el Señor que
que no nos separemos de nuestra pareja, al menos que sea para buscar de Dios. Y por un corto tiempo. Para no darle cabida a quién? Al vecino, al diablo. Amén. Entonces la falta de oración, tenemos que agarrarnos bien de oración. Descuido de la palabra. ¿Cuántos nosotros hemos descuidado la palabra de Dios? ¿Cuántos nosotros realmente no escudriñamos la Biblia? En la Biblia encontramos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Qué respuesta podemos dar a cada problema? Es a través de la palabra. Falta de comunión con la iglesia. Usted se da cuenta que mucha gente viene a la iglesia un día, otro día no viene 2 días, falta una semana. Y la falta de comunión, eso nos aparta de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, empezamos a pecar automáticamente. Amén. Pues, tenemos que estar juntos. Hay letreros que dicen en la ciudad: una familia unida vive mejor. Entonces, como familia, como miembros del cuerpo, tenemos que unirnos en todos los servicios, estar siempre impregnados del amor de los hermanos, y eso nos va a ayudar a nosotros, nos va a fortalecer en nuestra vida para no pecar. Pensamientos descontrolados. O sea, tenemos que aprender a controlar nuestra mente. Nuestra mente vuela más rápido que el sonido. Tenemos que administrar, tenemos que disciplinar nuestra mente para que no tenga pensamientos pecaminosos, para que no tenga pensamientos insanos, para que no haya pensamientos impuros en nuestra mente. Tenemos que empezar a disciplinarla. ¿Y cómo podemos disciplinarla? A través de la oración, a través de la lectura. Estando con los hermanos, nuestros pensamientos van a estar bien controlados. No sé si a usted le pasa que a veces anda en su trabajo y está pensando en la palabra, en texto y en cosas que están sucediendo, y usted se está alimentando. Entonces, su pensamiento, su mente la tiene usted bien administrada, bien controlada. Una abstinencia prolongada. O sea, si usted está casado, no puede dejar de tener relaciones sexuales, porque eso puede causar algún conflicto y las confianzas indebidas. Amén. Tenemos que tener respeto. Ahí hablamos del respeto. Tenemos que tener confianza. A la homosexualidad, ¿cómo le llama Dios? Pecado. Hoy en día hay iglesias que se llaman cristianas y han aceptado ya la homosexualidad como un estilo de vida, algo normal. Hay que aceptarlo. Ustedes no pueden cambiar. Dios puede cambiar. Dios puede transformar. Entonces, el pecado va a ser siempre pecado. La fornicación, el adulterio, nunca se va a poder adornar o tratar de disfrazar. Es pecado delante de Dios, como lo es la homosexualidad. Si muchos pretenden que la homosexualidad es un estilo de vida alternativo y aceptable, la iglesia nunca lo puede aceptar. Amamos a los homosexuales, los amamos de corazón, pero no aceptamos su forma de vida. Amén. Servimos a un Dios que tiene poder, que los puede cambiar y los puede poner en el lugar que deben de estar. Los creyentes no deben ser guiados por la gente, por lo que diga la gente. Vamos a ver temas que tratan. Si Dios creó al hombre y a la mujer, Génesis 1 y 2. Desde el principio creó Dios a un hombre y a una mujer. Tan específicamente el orden creativo de Dios desde el comienzo. Sodoma significa homosexualidad. Y ahí está en Génesis 19. Ese es el significado de Sodoma, porque Sodoma era una ciudad completamente depravada en sexualidad. Había sexo entre hombres, entre mujeres, entre animales, entre bestias. En su mente se habían depravado, como se habían alejado de Dios. Su mente estaba descontrolada y llegaron a cometer pecados abominables delante del Señor. Y eso es lo que significa Sodoma, homosexualidad. Bajo la ley era una abominación castigada con la muerte. Y usted lo encuentra en Levítico 18, 22 y 2:13. Amén. Bajo la ley, los homosexuales tenían que morir.
¿Por qué Dios pondría esta ley tan dura de que el homosexual muriera? Para frenar el pecado. Para poder exterminar el pecado. La homosexualidad se transmite a través de los genes, a través del comportamiento, de la convivencia, y Dios de una manera u otra quería terminar con ese pecado de homosexualidad, porque es una falta muy grave delante de Dios. Y dice que los homosexuales no heredarán. Eso está escrito en la palabra. La escritura dice, y los borrachos, los mentirosos, los ladrones y los homosexuales no heredarán el reino de Dios. No importa en el siglo que vivamos, no importa lo que la gente crea, no importa lo que la gente diga, lo importante es que la Biblia dice que los homosexuales no van a heredar el reino de los cielos. Simple y sencillamente. Y ahí se acabó. ¿En qué tempranito terminamos ahora? Amén. La próxima semana vamos a estudiar un poquito más a fondo y la primera lección va a ser acerca de lo que es la masturbación, que juega un papel muy importante en hombres y en mujeres. Amén. Un adelanto es que mucha gente lo toma como una alternativa, pero no hay alternativas delante de Dios de esa manera. Amén. Bendito el nombre de Dios, nos ponemos de pie. Ya pasé lista aquí, ya todos están. Y como dijo el hermano, si no está en la lista, no se preocupe, preocúpese porque esté en el libro de la vida. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta tarde. Que todo esto, Señor, vaya quedando no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, para poder andar rectos delante de ti, para que usted se pueda glorificar en nuestra vida. Queremos levantar líderes sólidos, pero sobre todo gente santificada, gente que se haya apartado del mundo, gente que haya decidido solamente, Señor, servirle a usted. En el nombre de Jesús le pedimos que nos lleve con bien, guarde los vehículos de los hermanos que van a sus hogares, y que el día de mañana, si usted le place que amanezcamos, que una vez más su nombre sea glorificado. La clase de este día dice, Amén. amén. Dios los bendiga.